Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 15 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia. Nos dice el libro de los Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Que tenemos que pedirle al Señor sabiduría, inteligencia, prudencia, para que conozcamos el temor de Dios, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es viva y eficaz, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes, y nosotros perseverando en ella para que alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, la recibamos con humildad, la interioricemos, la pongamos en práctica. Perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 21 del versículo 21 en adelante. Anuncio de la traición de Judas. Cuando dijo Jesús estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también ha glorificado en sí mismo. Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos,
Ya poco tiempo voy a estar con vosotros y vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy, no podéis seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿quedarás tu vida por mí? ¿Quedarás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 21 al 23 y del 36 al 38. Vemos aquí el anuncio de la traición de Judas y también la despedida. Jesús, estando con sus discípulos, sabiendo que su hora había llegado, les dice a ellos, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y los discípulos se preguntaban unos a otros y sin saber de quién hablaba. Y Juan, el discípulo amado de Jesús, estando cerca de Jesús, Pedro le hace la seña, pregúntale a ver quién es. Y Jesús le dice, ¿a quién? A quien yo dé este pedazo que voy a mojar, ese es. Y se lo da a Judas. Entonces, en cuanto Judas toma el bocado, entró en él Satanás. Muy importante esto, muy importante. Judas ya tenía esa intención de entregar a Jesús. Estaba buscando el momento para hacerlo. Él no tenía la intención de cambiar y arrepentirse. ¿Qué sucede cuando tomamos la Eucaristía, cuando tomamos del cuerpo, comemos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Como dice en Lucas 22, del 19 al 20, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la presencia real de Cristo. ¿Qué sucede cuando una persona lo toma estando en pecado y sin intención de cambiar, sin antes estar en gracia de Dios, sin antes haber celebrado y participado del sacramento de la reconciliación? ¿Qué sucede? En Judas entró Satanás. Por eso San Pablo advierte de una manera muy importante en Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11 del versículo 27 al 29, y nos dice que primero hay que examinarnos antes de comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Si no nos hemos examinado y simplemente lo hacemos sin examinarnos primero, sin participar del sacramento de la reconciliación, sin estar en gracia de Dios, dice que quien hace eso comete pecado contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y en el versículo 29 de 1 Corintios 11, 29 dice, se traga su propia condenación. Cuando Judas tomó el pan que Jesús le dio, no tenía la intención de cambiar, tenía ya la intención de entregarle. En él entró Satanás. Entonces hay que ser cristianos con coraje, que celebremos nuestra fe, que conozcamos nuestra fe, que vivamos nuestra fe, que conozcamos nuestra fe, que celebremos nuestra fe, que vivamos nuestra fe. Muy, pero muy importante. También que extendamos nuestra fe y defendamos nuestra fe. Cuán importante es el sacramento de la reconciliación en este día de Cuaresma, hoy martes de Semana Santa. Es importante que en cualquier parte del mundo que nos encontremos, vayas a tu parroquia, averigües cuando hay confesiones y participe del sacramento de la reconciliación. Y no me salgan con yo pecado no tengo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso.
Jesús dejó a sus apóstoles el poder para perdonar pecados, Juan 20:23, a quienes ustedes, dice Jesús a sus apóstoles, a quienes ustedes perdonen sus pecados, le quedan perdonados, a quienes no le perdonen, le quedan sin perdonar. En Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 18, dice que los que habían creído venían a los apóstoles a confesar los pecados. No es que ellos directamente iban con Dios en donde estaban, no, sino venían a quién, a los apóstoles. Por eso dice 2 Corintios 5:20, dice San Pablo, somos embajadores de Cristo, como si el mismo Dios está exhortando, está perdonando, está reconciliando a través de nosotros. Muy importante. Entonces, es preciso, justo y necesario que todos participemos del sacramento de la reconciliación en esta Semana Santa, en este Martes Santo y en esta Semana Santa y siempre, no solo en Semana Santa. Dice allá en Hebreos 12:14 que tenemos que estar buscando la paz y la santidad siempre, sin la cual nadie verá a Dios. Muy importante. Entonces entró en Judas Satanás y él se fue para hacer un acuerdo con los sumos sacerdotes para ver dónde y cuándo lo iba a entregar a Jesús. Y también nos dice el Evangelio, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, un poco tiempo voy a estar con vosotros, vosotros me buscaréis, y lo mismo que lo dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también a vosotros. Jesús está hablando ya, se acerca el momento de que Él va a entregar, va a dar su vida, se va a entregar, va a entregar su vida por cada uno de nosotros. Dice allí en Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere para que ustedes y yo tengamos vida y vida en abundancia. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Es el amor que Dios nos tiene. Y por amor, Dios siempre espera como aquel padre a su hijo pródigo para que venga. ¿Qué hizo el hijo pródigo allí en Lucas 15 del 11 al 32? Primero se arrepintió, luego que hizo las cosas mal, que pidió su herencia, fue y malgastó. Primero se arrepintió, entró en sí, se arrepintió y vino a pedir perdón. Y el Padre lo esperaba con los brazos abiertos. Muy importante, el arrepentimiento, el reconocer que soy pecador, el arrepentirme y buscar la conversión, buscar los sacramentos, el sacramento de la reconciliación para estar en gracia de Dios, para poder recibir el sacramento de la Eucaristía. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué no puedo venir yo contigo? Yo daría la vida por ti. Jesús le dice, tú que darías la vida por mí. Antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y así sucede. Y como Pedro, ustedes y yo, ¿cuántas veces le hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de hablar de la palabra de Dios y nos hemos regocijado hablando de chismes, hablando de cuentos, hablando de cosas de doble sentido? Simplemente con el plurito de novedades, de risas que no edifican. ¿Y cuántas veces hemos negado al Señor? Vengan a rezar el rosario. No, no tengo tiempo. Vamos a misa, que tengo que trabajar. Vamos al sacramento de la confesión, que eso no es para mí. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Vamos al sacramento de la Eucaristía. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Alguien dirá, yo no he negado, pero vive en concubinato, pero vive en adulterio, pero vive robando, pero utiliza su cuerpo como si fuera una mercancía. Dicen 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Quien destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, como hablábamos desde el inicio, hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, inteligencia y prudencia para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios
y aprendamos a hacer siempre su voluntad, como dice Efesios 5:17, que busquemos siempre cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2, busquemos siempre qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo perfecto ante Dios. No lo que el mundo no muestra, no lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere de mí. Y en la oración podemos pedir al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Utilízame como tu instrumento, Señor. Ayúdame a alcanzar la conversión. Ayúdame a perseverar en tu palabra. Ayúdame a enamorarme de tu palabra, a apasionarme por tu palabra. Segunda Timoteo 3:15, la palabra de Dios que tenemos que conocerla desde niños porque nos da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y les proteja a cada uno de ustedes. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que den suscribir, denle me gusta, denle compartir. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dice allí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.